como todos los miércoles, tenemos el espacio destinado a la salud mental de la comunidad. Y ya está en nuestra mesa de trabajo el licenciado Pedro Chervi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Mañanas Hoy. Buenos días, gracias Paola, gracias Daniel. ¿Cómo anda? A la gente que nos escucha, que nos ve. Tranquilo y agradecido de poder compartir este momento con ustedes hoy, nuevamente. Y sonaba la cortina y usted nos estaba explicando, digamos. Sí, estábamos hablando de del tema que vamos a tratar hoy, que ha traído para nuestra audiencia, que es cómo salir de los vínculos de pareja sin lastimarse y sin lastimar a los hijos. Le cuento que hay mucha gente que ya lo está esperando, ¿no? Gente que lo espera el miércoles, ha tenido muy buena aceptación su espacio, así que este tema también me parece muy particular, muy lindo para tratar. Gracias a la gente que espera y espero que lo que proyectan sobre mí se den cuenta que es lo de ellos, lo que ellos tienen, no lo que yo puedo compartir. Porque uno siempre ve en el otro lo que tiene adentro, no lo que el otro dice. Haciendo esa pequeña salvedad, una cosa interesante es hacer una puntualización. La psicología tiene 150 años como ciencia. Entonces, pedir que la psicología explique todo es un poco pretencioso, y los psicólogos que creen que pueden explicar todo son gente como mínimo confundida, por no decir ignorante. La psicología hacen terapia ustedes, ¿no? Sí. Bien, hacemos terapia, acompañamos procesos. En lo personal hace 35 años que soy terapeuta. Y cuando uno se encuentra con esto que estaba preguntando Paola, de los procesos de pareja y los procesos de desvinculación de las parejas cuando cumple un ciclo, uno observa que por lo general los hijos caen en una disputa de los cónyuges. Porque cuando uno va a estar en pareja con alguien y tiene hijos, se forman dos subsistemas, por decirlo de alguna manera. El subsistema conyugal, la pareja, y el subsistema parental, los criadores de esos hijos, propios o que eligen tener o de alguno de los dos. O sea, hay dos subsistemas que van a compartir el escenario. Por lo general, uno se puede separar, uno puede terminar el proceso conyugal, pero lo que nunca va a dejar de ser es papá, mamá o mamá. Eso nunca va a poder dejar de serlo. No importa lo que uno decida, uno puede repudiar a los hijos, se puede ir, se puede olvidar, pero uno siempre va a ser padre. Y uno en el imaginario de alguien, uno va a decir mi papá, estuvo, no estuvo, se fue, no lo conozco, pero en el imaginario siempre hay un espacio para papá y para mamá. ¿Ok? En esa lógica, lo que se observa desde hace mucho tiempo, y la psicología por sí misma, sin el apoyo del trabajo social, del derecho, es muy difícil que pueda resolver las disputas que se dan sobre el final del proceso. Porque como hablábamos en los programas anteriores, cuando uno comienza, es todo amor. Y no lee la letra chica del contrato, no piensa, no lee las estadísticas y no sabe que no todos los proyectos de pareja y los proyectos conyugales van a llegar a acompañarnos hasta el fin de nuestra vida. Puede ser que a los 7, a los 10, a los 15 años nosotros estemos necesitando salirnos de ahí. La dificultad radica es que como esto es algo que no se habla, como algo que no se trabaja y no se lo ve como posible, como un plan de contingencia, como diríamos, por lo general hay mucha crisis, mucho dolor y mucho llanto en estas separaciones. Primero. Y en esas disputas, por lo general, los hijos y las hijas quedan de rehén de estas tensiones entre papá y mamá, o entre los adultos significativos que los están criando. Y esas disputas se resuelven, en la mayoría de los casos, de la peor manera, que es el indicador que uno de los hijos queda repudiando o enojado con la mamá o con el papá. Y acá hay factores exógenos siempre, que tienen que ver con el comentario que puede hacer mamá o papá con respecto al otro o los familiares, porque para un niño los tíos, las abuelas son significativos, y una palabra de descalificación para papá o para mamá cala profundo en el psiquismo de los niños, y eso es una cuestión, un desafío muy grande que tenemos como sociedad, entender que lo que se están separando son la pareja conyugal, que la pareja parental por siempre va a seguir unida, no juntos en un espacio, sino en el imaginario del niño o de la niña. Y cuando nosotros hablamos mal de nuestra pareja, estamos haciendo un daño irreparable, porque es la única madre o el único padre que tiene ese niño o esa niña.
Y eso me parece que es algo que no estamos pudiendo justipreciar, como se decía antes, el valor que tiene la descalificación sobre un papá o sobre una mamá. Ahora, licenciado, está bien. Lo que comúnmente se dice, bueno, le llenan la cabeza al chico, digamos, ¿no? Y en la psicología se llama síndrome de alienación parental, correcto. Bueno, ¿qué pasa cuando o cómo se le explica, sí, digo bien, cómo se le explica a un niño cuando uno, siendo niño, ve que su padre tiene una pareja, un amante, digamos, fuera de lo que es el matrimonio, digamos, ¿no? Interesante, dolorosa y real. Y eso pregunta. provoca que uno diga, bueno, mi papá o mi mamá hizo tal cosa y... Bien, hay una cuestión que lo habíamos venido trabajando en encuentros anteriores, esto de la coherencia. Esto de que yo me junto con el que me parece que me ofrece más seguridad, no con el que estoy más enamorado. Entonces habíamos trabajado sobre estos sujetos, varones o mujeres, que eligen al mejor criador de hijos, pero no al mejor compañero o amante. Entonces eso tarde o temprano se tiene que subsidiar, se tiene que equilibrar. Alguien va a salir a buscar lo que no tiene en la casa afuera, ¿ok? Y ahí hay una cuestión, en primer lugar, de estos arreglos que nosotros no podemos reconocer, que la convivencia tiene una dimensión financiera y de estatus social muy importante. Entonces me escondo, miento y tengo una relación afuera para sentirme completo. Cuando un hijo ve eso, el más lastimado es el hijo, porque la imagen de todopoderoso, de capaz, de impecable que tiene del papá o de la mamá se rompe. Y es un dolor muy grande para un hijo darse cuenta de que papá o mamá están jugando afuera. Uno en ese momento no puede significar, no puede simbolizar que es un problema de lo conyugal. No tiene que ver con que si papá es bueno o malo conmigo. Es un problema entre papá y mamá. Pero uno en ese tiempo no tiene herramientas para darse cuenta que es un problema de ellos, como dirían. Y uno desgraciadamente va a tomar partido. Desgraciadamente digo por el daño que va a producir, porque puede ser una excelente madre y tener una relación fuera de la pareja, un excelente padre y tener una relación, porque lo que no está funcionando es lo conyugal. Claro. Y ahí nos encontramos ante una imposibilidad de explicar, porque no hay categorías en esa edad para explicarle, mira, mijo, yo a vos te quiero mucho. Con tu mamá las cosas no funcionan, entonces yo tengo una novia afuera. Pero eso es incoherente con lo que yo estoy vendiendo de familia. Y después no se sabe por qué los hijos repiten esas conductas, pero bueno, ese es otro temita. Es inexplicable. Como diríamos en el fútbol, inatajable ese penal, Daniel. No hay explicación que sane esa desilusión de que papá o mamá están jugando afuera. Porque uno dice, ¿y por qué no se van? Porque una persona que está jugando afuera está partida, está gastando mucha energía para sostener dos parejas. Y eso cuesta, a nivel de la emoción, de la psiqui y de la energía cuesta. Bueno, y ahí viene, podríamos decir que ahí viene esto que estábamos hablando, ¿no? Que uno le llena la cabeza a los hijos y los trae, digamos, ya sea para el padre, para la madre, digamos, para que lo acompañe, digamos, ¿no? Una cosa que se observa en la terapia es que muchas mamás o muchos papás llenan ese hueco que queda por la distancia del otro, sea afectiva y física o afectiva, y lo traen al hijo a que cumpla las funciones del otro. Por ejemplo, papás que hacen todo el tiempo las cosas con el hijo que antes no hacían porque se fue la madre. O mamás que se vuelven amigas de su hija, y los dos tienen un correlato tremendo, terrible, que es cuando el otro encuentra una pareja, ese hijo vuelve a ser dejado de lado, porque lo estuvieron usando para tapar ese vacío que tuvieron. Claro. Y eso es muy doloroso para un hijo porque se siente, primero que, comillas, lo abandonó el papá o la mamá, y segundo que el otro papá o mamá lo estuvo usando para llenar su vacío. Y eso genera mucho dolor, porque de verdad uno tiene la sensación de que en eso es una conducta de un padre que a uno no lo ama, que solo lo está usando. Y eso es muy doloroso. ¿Y cómo se hace o qué se le dice al niño cuando uno se está separando o ya tomó la decisión de separarse, divorciarse? ¿Cómo hace para no lastimarlo, digamos? Con la verdad no ofendo ni temo, dicen los cristianos.
Cuando uno puede compartir, mira, a mí me pasa esto con tu mamá o con tu papá, yo ya no puedo seguir conviviendo porque no nos estamos llevando bien y no nos queremos lastimar, entonces nos vamos a retirar, nos vamos a ver cómo nos organizamos con respecto a eso. ¿Es la mejor forma? ¿Es dolorosa? Sí. ¿Es triste? Sí. Pero no causa sufrimiento. Porque yo le estoy explicando por qué te duele. Te duele porque me voy, porque no vamos a convivir en el día a día. Entonces vos podés hacer el duelo sobre lo que estás pudiendo perder, lo que vas a perder a partir de ese minuto. Pero lo podés elaborar. El problema es cuando no te lo explico y vos sentís ausencia y no sabes qué pasa. Que el otro se fue. No, yo con vos está todo bien, hijo o hija. Con mamá ya no podemos convivir, pero a eso ha habido tanto tironeo que ya no podemos decir eso. Ya decimos, no, porque tu mamá es una loca, o tu papá no sirve, ya empezamos con una descalificación. Licenciado, ¿y cómo se cura a lo largo del tiempo? Porque el niño o la niña va a crecer en un vínculo en donde siempre va a tener la imagen de que el papá o la mamá, el caso que sea, es el culpable, ¿no? ¿Cómo a lo largo del tiempo el niño va a sanar eso? Porque va a crecer pensando que el papá fue el culpable, que la mamá fue la culpable de la separación, bueno, siempre hablando de esa alineación parental, ¿no? A quien sea. ¿Se cura eso a lo largo del tiempo? A eso lo cura el amor. Porque hay una cuestión que siempre se dijo y también es cierto que la mentira tiene patas cortas. Es decir, no importa lo que digan de uno, tarde o temprano, el hijo sabe, va a terminar dándose cuenta porque hay una mirada, hay un gesto, hay una atención que uno da, que uno puede, llega un momento cuando tiene las herramientas para poder simbolizar y categorizar cada cosa, poner cada cosa en su lugar, que entiende que fue un problema entre papá y mamá, no conmigo. Que para acá es posible que yo me haya comido el cuentito y que yo me haya enojado mucho con mamá porque papá me dijo esto, o que me haya enojado mucho con papá porque mamá me hizo un relato de una cuestión. Pero eso con el tiempo y el amor y la paciencia se rectifica. También es cierto que los juzgados de familia trabajan mucho en la revinculación, porque esto ya está, por eso digo, la psicología por sí mismo no lo va a resolver nunca, sino que hay herramientas del derecho que están aplicándose para la revinculación. ¿Por qué? Porque hay datos objetivos. Porque hay una hija que no se quiere vincular con el padre y el otro sí. Va a decir, a ver, ¿cómo? Si era tan malo, tiene que haber sido mala con los dos. Claro. Si no, una hija o un hijo quedó con esto del síndrome de alienación parental, siendo soldado de la mamá o del papá. Es decir, brindando un apoyo, una contención a una mamá o un papá que quedaron solos, que va a pagar los platos rotos el otro por haberse ido. Que no necesariamente tiene que ser uno de los padres quien los alinea, digamos, ¿no? Pueden ser, decía usted, claro, los abuelos, los tíos. Claro. Sí, y por lo general son personas bien intencionadas, pero muy, muy mal orientadas. Pues, ay, mira cómo sufre tanto tu mamá, lo que su papá se fue. Y eso para un hijo es tremendo. En el imaginario es papá la hace sufrir a mamá, o al revés. Mira tu papá cómo está tirado porque tu mamá se fue. Mamá lo tiró a papá. O sea, eso puede ser una tía, una abuela, alguien que tenga... Por lo general es gente bien intencionada que se ocupa del sobrino, del nieto, pero el relato que hace lastima profundamente la psiquis en ese sentido de las niñas y los niños. Bueno, y después eso se ve cuando comienza uno a verlo, digamos, ¿no? En la escuela, Los indicadores siempre... la niña y el niño siempre están, como los adultos, dando cuenta de su malestar. Los adultos comemos de más, fumamos de más, tomamos de más, nos desordenamos de una manera. Los niños en la escuela van naturalmente, bajan el rendimiento, se nota la tristeza, hay una serie de indicadores que a uno le van permitiendo, dice, acá está pasando algo. La ventaja de este tiempo es que no es algo como era en nuestra época, Daniel. O sea, que era raro ser hijo de separado. Ahora, claro, es más común. Eso las estadísticas, porque además se ha blanqueado. Pero también creo yo, no sé usted que está en el tema y ha estudiado esto, creo que antes no está bien, no había tantas separaciones, pero el daño que provocaban se reflejaba después, era peor que ahora, porque en ese sentido sí, porque uno vivía en un mundo
Tóxico. Claro. Ujú. Exactamente, Daniel, porque antes los procesos eran más largos, porque recuerden que nosotros estamos atravesados por el mandato hasta que la muerte nos separe. Sí. Por eso no es raro que la gente se esté matando. O sea, el mandato se sigue repitiendo a nivel del imaginario del inconsciente, hasta que la muerte nos separe. Nadie dice, mira, yo voy a vivir con vos, vamos a tener un hijo y vamos a vivir mientras estemos bien. Cuando no estemos bien, nos vamos a separar. No, no, esta relación es para siempre. ¿Y qué dicen los amigos? Ojalá que sea para siempre. Fíjate lo que estamos diciendo, no importa que sea feliz, que sea para siempre. O sea, la categoría permanencia es más importante que la categoría felicidad. En esa lógica, antes los procesos eran más largos, por eso salían los hijos muchos más lastimados y mucho más resentidos con papá o con mamá, mucho más resentidos. Por papá porque era un, comilla, desgraciado, y por mamá que me fumó, que me tuvo ahí de peón de mano y no se buscó otra pareja y hizo su vida y me tenía a mí de peón de mano. Por eso, como tú dices, antes era, yo te diría, el daño mayor tiempo. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan realmente en muchas familias ahora, como bien lo decía Daniel, a lo mejor antes como que, y a lo mejor también antes pasaba, pero no era tan visible, ¿no? Ahora como que se ha blanqueado un poco más la situación. Me parece que todos como sociedad hemos avanzado y se está pudiendo hablar de estas cosas que bueno, pasan. antes, digamos, era tener quedar embarazada a determinada edad, bueno, no era bien visto en la sociedad. Tener hijos en soltero, separarse era prácticamente un fracaso, digamos, ¿no? Un pecado. Sí, fíjense qué interesante lo que estás trayendo, Daniel, porque nosotros somos de la época que muchos hijos se anotaban a nombre de la madre de la que paría. Sí. Es decir, había hermanos que en realidad eran sobrinos y están anotados así, o era mucho más natural que ahora la segunda casa. El caballero vivía acá con la señora y en otro lado tenía otra señora. Otra familia. Tenía otra familia. No es una cuestión extraña. Eso sigue como muy atravesado con muchas dificultades. La gente de gendarmería, por ejemplo, la gente de la policía que sale y se va de sus casas. Y son cosas que no se hablan y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente de gendarmería se va 3 o 4 años y por ahí ya los hijos y la mujer se quedan en un lugar donde hay una escuela, donde la mujer consiguió trabajo. Entonces van y hacen otras parejas, con la gente de la policía también pasa. Entonces son estructuras que han encontrado una compensación haciendo otra familia en otro lado, u otra pareja o teniendo otro hijo. Y esto antes era mucho más común que lo que es ahora porque se podía sostener 2 casas. Entonces eso pasaba, ha habido casos públicos y notorios de no hace mucho tiempo donde falleció el caballero y las 2 señoras estaban llorando ahí. O sea, gente como uno, no gente del barrio Papa Francisco, gente como uno de familia reconocida o impidiéndole el ingreso de la otra al velorio del hombre, con escándalos y todas esas cosas. Insisto, y no hablo de gente de bajos recursos financieros o culturales, gente que pertenece a profesores universitarios y cosas así. Es decir, a lo que digo es que eso era parte de un estilo de vida que antes funcionaba, se sostenía de esta manera. Como no nos podíamos ir, buscábamos la satisfacción de otro lado y la estabilizábamos. Está bien. Ahora, ¿cuál es el daño que uno como hijo se entera con el tiempo de que tiene un hermano o un hermanastro, un hermano así, pero diferentes madres, digamos? ¿Cuál es el daño que le provoca, no? Contrariamente a lo que por ahí se espera, todos se alegran porque es una verdad que sale a luz. O sea, hay un momento de enojo, pero si no es vivir con la mentira. ¿Y la edad de un niño? Todo va a depender, esto ustedes lo saben mejor que yo, del relato que se construye alrededor de ese hecho. La historia que le hayan contado, ¿no? Y la connotación que se le dé a esa historia, Paola. Porque puede decir, mira, esto papá tuvo una confusión, una equivocación, salió con otra mujer, se embarazó a otra señora, entonces surgió un hermano. Si hay reconciliación y perdón, se cuenta de esa manera. Si no están, obviamente esa pareja se tiene que separar porque es algo intolerable para
la señora que el hombre haya tenido con otro, y eso es más posible de hablar. También pasa lo siguiente, que hay mujeres que están en pareja que están embarazadas no del marido. También pasa, y crían los hijos y eso no se habla hasta mucho tiempo después, y eso sí es muy dañino. O sea, que un varón haya estado criando un hijo como si fuera suyo, cuando genera muchísimas tensiones, muchísimo resentimiento y muchísimo malestar. Y volviendo, licenciado, al hecho de separarse y no herir, ¿no? La mejor manera, volviendo digamos al camino Sí. por el que iniciamos, Sí. la mejor manera es hablarlo al tema. En primer lugar, entender que el proceso de acompañamiento de una pareja conyugal tiene mucho que ver con me siento bien con vos, te quiero, estoy comprometido y hasta acá va esto todo bien. Pero si deja de ir bien, no tiene sentido que sigamos juntos porque nos vamos a empezar a lastimar. Y en ese sentido, hablar de eso con el otro e ir diciéndole a los hijos, mira, esto no está funcionando, vamos a ver cómo nos organizamos para que la familia siga funcionando con dos núcleos. Es decir, vos vas a tener vas a estar con papá y vas a estar con mamá indistintamente. Lo que todavía no estamos pudiendo resolver es la cuestión de la casa. O sea, porque se dice que la casa es para los niños, pero ahí solo está una sola, o está mamá o está papá, y el otro los tiene que ir a visitar. Esa es una cuestión que socialmente no estamos resolviendo, que creo que cuando los niños importen de verdad y la casa sea solo de los niños, como dicen papá y mamá, los que se van a tener que movilizar van a ser papá y mamá. Es decir, esta semana venía a la casa papá y se ocupa de las cosas y la otra semana se ocupa mamá. Eso es muy incómodo en lo operativo, pero es mucho más honesto que decir la casa es de los chicos y se quedan con mamá o se quedan con papá y el otro tiene que andar alquilando. Es una tensión que se va a dar un poquito más adelante. Y bueno, y cuando los chicos a lo largo del tiempo van creciendo y van, ¿hay alguna, tienen que trabajar toda esta situación o no hace falta? A mí me parece que todo va a depender del acompañamiento que mamá y papá hagan, independientemente de dónde vivan y con quién viva, del proceso, de la escuela, del taller, del fútbol, del teatro, de lo que sus hijos tengan que transitar por su edad cronológica. Hablamos del primario, turno a la mañana, actividades recreativas a la tarde, educación física, a dónde van, a los cumpleaños, quién los acompaña. O sea, que la pareja conyugal cambie de domicilio no significa que la pareja parental no deba cumplir o no pueda seguir cumpliendo todas sus responsabilidades, como naturalmente lo vino haciendo. Otro, si digo, muchas mamá o papá son más mamá o más papá cuando se separan de lo que era antes, porque antes se había monopolizado el rol de cuidado en uno de los dos, y cuando lo tienen que compartir terminan teniendo los hijos más papá y más mamá que lo que tenían antes, porque antes tenían o mucha mamá o mucho papá. Y eso también es un beneficio que, si se ordena claramente, los hijos y las hijas salen fortalecidos. Está bien. En cuanto al impedimento del contacto, digamos, con uno de los progenitores, bueno, se da generalmente, ¿no? No solo de los padres, sino también cuando impiden, por ejemplo, cuando se separan digamos, la pareja y queda, si fallece uno de los cónyuges, queda, por ejemplo, la abuela, y esa abuela le impide el contacto con el padre. Ese es un tema que muy poco ha hablado, pero es, además porque no es políticamente correcto hablar de los abuelos perversos y de las abuelas perversas. Y me refiero específicamente a las abuelas y a los abuelos que se hacen cargo de nietos para tapar su soledad o su falta de proyecto de vida. Creo que ese es un tema de conversación pendiente a nivel social, que son esos abuelitos y abuelitas que andan de un lado para otro con los nietos, habilitándoles cosas que no corresponden a la edad cronológica y de esa manera desautorizando a papá y a mamá. Eso es un tema, Daniel, muy, muy interesante. Para el próximo miércoles. Porque genera mucho daño en el psiquismo de los niños, porque los confunde. ¿Por qué? Porque esa abuela, con las mejores, entre comillas, intenciones, le quita autoridad a la mamá y al papá. Y esto está estudiado
en lo que se conocen como las familias convivientes trigeneracionales, que como bien dice Paola, lo podemos abordar el próximo miércoles. Pero ahí, ojo, depende también de los padres, ¿no? Que se pongan firmes y digan, no, acá la mamá soy yo. No. No depende de eso. Cuando una abuela o un abuelo, hablo de gente que vive bajo el mismo techo. Bien. Los que viven bajo el mismo techo, la bibliografía dice que el que queda en el medio se le licúa el poder, porque siempre el dueño de casa es el abuelo, o sea, la voz mayor, el que manda, la autoridad. Ajá. Entonces, si uno le dice, anda a dormir al hijo, y la abuela, no, déjalo que venga un ratito conmigo, déjalo, lo empieza a desautorizar, o come, no le grites, ya va a comer cuando tenga ganas, empieza un proceso de desautorización que va a minar seriamente la imagen materna y paterna en el psiquismo de esa niña o de ese niño. Qué buen tema para todo el miércoles que viene. Y en el caso de que vivan, digamos, como por lo menos en mi caso, me criaron a mí, bueno, yo vivía con mi papá y mi mamá, y tenía mis abuelos en otro lugar, digamos. ¿Pasa eso también? No, porque es interesante la discriminación que hiciste, porque son dos escenarios distintos. El problema es cuando algunos abuelos traen a vivir a sus nietos en su casa y los crían como el criado de abuelo, el que va a tener más problemas que el Chavo el 8. ¿Por qué? Porque no trabaja nunca, perdón, me rectifico, no nunca. Va a tener más dificultades para trabajar la tolerancia a la frustración de la vida misma, porque las abuelas y los abuelos le van a facilitar muchas competencias que él debiera lograrlas por sí mismo. O sea, los tratan de una manera muy aniñada y le quitan competencia a esos niños o adolescentes. Y que cuando salen al mundo les cuesta un montón insertarse en un lugar de trabajo, en la escuela o donde sea. Uf, tenemos tela para cortar el miércoles entonces. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la visita, licenciado. La verdad que le cuento que después que se va usted empiezan a llegar los mensajes de la gente, bueno, consultando y preguntando. Así, es más, le cuento, acaban de llegar mensajes. Bueno, ya estaban los mensajes, pasa que yo no le prestaba atención. Excelente programa, dice. ¿Cómo sería en el caso en el que ambos pares viven en domicilios separados y el niño solo convive con la mamá? Y hoy ambos están formando nuevas parejas. Me parece que ese tema, el de la familia trigeneracional, porque son temas muy, muy interesantes y muy finos, si ustedes están de acuerdo, lo trabajamos el miércoles que viene. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Porque perfecto. Es muy interesante la pregunta de quien escribió, agradecidos por la pregunta, porque nos trae la conciencia de cuando hay mucha mamá o mucho papá, alguna dificultad le va a generar al niño porque va a tener que tramitar esa falta de alguna manera. Eso lo conversamos el próximo miércoles. Bueno. Y otra pregunta dice, ¿será autorreferencial? La sociedad era más conservadora antes, dice, hoy somos más postmodernos. Es otra acotación que hace el oyente. Es una dimensión que también hay que abordar, que es la dimensión contextual. Sí, me parece interesante nuclearlas y dialogar sobre estas tres categorías. La distancia parental, la familia trigeneracional y lo contextual, me parece. Y los abuelos perversos. Exactamente. Bueno, ya tenemos varios temas para todo el mes más o menos. Bueno, muchas gracias por la visita, lo esperamos el próximo miércoles, ya tenemos ahí para elegir alguno de los temas y bueno, siempre un placer, ¿no?